Amén. Quiero invitarle, hermanos, a que vayamos a Hebreos capítulo 11 y hoy llegamos al último mensaje de esta serie que hemos titulado Los héroes de la fe. Los héroes de la fe es el tema que hemos titulado esta serie, que por estas 10 semanas atrás, 11 con esta tarde, vamos a predicar o estamos hablando acerca de los héroes de la fe. Quiero invitarle a que vaya a la carta de Hebreos y vamos a ir a los versículos 35 al 40. Y hoy el escritor de Hebreos llega a la recta final, a la línea final de este pasaje, de este capítulo, del cual se ha denominado la galería de los héroes de la fe. La galería de los héroes de la fe. Bueno, si usted tiene su Biblia y tiene su bosquejo, espero que todos tengan sus notas. Les recuerdo que todos los versículos que voy a usar están en sus notas. El único pasaje que no está allí es Hebreos capítulo 11, versículos 35 al 40. Hebreos capítulo 11, versículos 35 al 40. Muy bien, la Biblia dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Al leer este pasaje nos cuesta creer que aquí se está hablando de héroes de la fe. Al leer estos versículos nos cuesta creer que aquí se está hablando de personajes que hicieron la diferencia en la sociedad en la que vivieron. Al leer este pasaje nos cuesta creer que esta gente vivió por la causa de Cristo, pero fue así. La Biblia dice que esta gente en el versículo 36 experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba. Y esta clase de fe es la que vamos a hablar en esta tarde. Vamos a hablar acerca de una fe heroica, una fe que hace actos de heroísmo. Una fe que muestra qué clase de fe es. Y esa clase de fe es la que muchos de estos héroes demostraron a lo largo de su vida cristiana. De ahí que el capítulo 11 de Hebreos se le llamara la galería de los héroes de la fe. Ahora, no hay duda de que el autor sorprendió a sus lectores. Recuérdense que estas semanas hemos hablado que la carta de Hebreos fue escrita para cristianos judíos. Judíos que se habían convertido al cristianismo. Judíos que venían de rituales y de toda clase de creencias y ahora creían que Jesús había muerto por ellos en la cruz. Y no es de asombrarnos que el escritor de Hebreos, el autor de Hebreos, sorprendió a sus lectores judíos, especialmente con esta conclusión: estos héroes judíos, dice el autor, admirables, no recibieron el premio total de parte de Dios. Imagínense, lucharon toda la vida por alcanzar el premio y nunca lo recibieron. Por eso son héroes. Por eso son héroes de la fe. Ahora, en el plan de Dios, ellos y los creyentes cristianos, usted y yo, en la época en la que estamos viviendo, vamos a soportar pruebas al igual que ellos soportaron pruebas, pero esas pruebas van a ser recompensadas. Y usted y yo tenemos que creer eso por medio de la fe. Una vez más, Hebreos muestra que el cristianismo es real y que se puede vivir aún en medio de las circunstancias difíciles que podamos estar enfrentando. Ahora el escritor de Hebreos en estos versículos que acabamos de leer resume el sufrimiento físico que estos héroes de la fe soportaron por causa de su fe. Hace un resumen de todo lo que estos hombres y mujeres lograron enfrentar.
Ellos fueron mártires, dice la Biblia, por causa de Dios. Ellos fueron mártires, pero a pesar de ser mártires, dice la Biblia que por su fe, ellos triunfaron, aun cuando perdieron incluso hasta sus propias vidas. Y al leer historias como estas o al leer pasajes como estos, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué clase de fe tiene usted? Vamos a terminar esta semana hablando de la fe, y la pregunta con la que vamos a acabar es: ¿qué clase de fe tiene usted? Ellos tuvieron una fe heroica, una fe que los convirtió en héroes. Y para entender qué clase de fe ellos tuvieron, hay que entender tres verdades que el escritor de Hebreos abarca en esta recta final del capítulo de los héroes de la fe. De la Biblia hablando acerca de los héroes de la fe. Note la primera verdad, hablando acerca de una fe heroica. La Biblia nos muestra o nos presenta las circunstancias enfrentadas por la fe. Ellos vivieron o pudieron o experimentaron toda clase de circunstancias. Las circunstancias enfrentadas por la fe. Mira el versículo 35. Dice que sus mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Por la fe entendemos que Dios obra de diferentes maneras. No siempre obra igual. Dice la Biblia que unos fueron resucitados, pero otros perdieron su vida. El versículo 35 dice que unos recibieron la vida y otros la perdieron por causa de su fe. Así que por la fe entendemos que muchas veces vamos a enfrentar diversas circunstancias, pero que obtenemos la fortaleza que necesitamos para salir victoriosos. Por la fe reconocemos que Dios no siempre trabaja de la misma manera. Dios no siempre trabaja de la misma manera. Mire, déjeme decirle que sería un error culpar a Dios o tratar de culpar a Dios por actuar de la misma manera aún en nuestros días. Por actuar no de la misma manera aún en nuestros días. Mire, le voy a dar un ejemplo. Supóngase que usted viene y Dios lo sana a usted de una enfermedad. Pero usted va con alguien más y le dice: mira, así como Dios me sanó a mí, también te puede sanar a ti. ¿No es eso lo que decimos? Sí, y es correcto decirlo. Pero déjeme decirle algo, no siempre va a ser igual. Y usted por fe tiene que entender eso. No siempre va a ser igual. Unas mujeres recibieron sus muertos mientras otros estaban perdiendo la vida. Y ambos grupos vivieron por la fe. Sería un error tratar de culpar a Dios por no actuar de la misma manera. Mire, recuerde que Dios es soberano, le recuerdo eso. Y dentro de su soberanía dice la Biblia que no hay nadie que le pueda cuestionar la manera en la que Él trabaja y qué es lo que Él hace. Y aquí tenemos un ejemplo claro de cómo Dios obra diferente y cómo nosotros por la fe tenemos, escuche bien, tenemos que reconocerlo. En primer lugar, ahí en sus notas dice que sus mujeres vieron a sus seres queridos resucitados. Esa es una forma en la que Dios trabaja. Sus mujeres vieron a sus seres queridos resucitados. Estas mujeres creyeron y por la fe recibieron a sus muertos vueltos a la vida. Dios vio en ellas la fe y obró en su beneficio, dándoles de vuelta aquello que habían perdido. Es más, en el Antiguo Testamento leemos que tanto Elías como Eliseo resucitaron a dos muchachos que estaban muertos y se los devolvieron en las manos a sus propias madres. Tanto Elías como Eliseo. Dice la Biblia que Elías devolvió a la vida al hijo de la viuda de Sarepta, aquella mujer que también lo ayudó, ¿se recuerda? Aquella mujer que no tenía que comer, aquella mujer que tenía suficiente harina, dice la Biblia, para amasar un solo pan, que era una tortilla, un solo pan para comer. Y él le dice: dámelo a mí, después vivirás. Esa mujer tenía un hijo que dice la Biblia que poco tiempo después murió. Pero ella recibió a su hijo a la vida. Ella, aunque no era de Israel, aunque no era del pueblo de Israel, tuvo suficiente fe para creer que Dios era todopoderoso, que podía usar su fe para resucitar a su propio hijo, que podía usar al profeta para resucitar a su propio hijo. En Primera de Reyes 17, 22 al 23 dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió.
Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa y lo dio a su madre y dijo Elías: mira, tu hijo vive. ¿Se imagina el corazón de una madre al ver a su hijo vuelto a la vida? Bueno, por las escrituras podemos darnos cuenta cuál fue su reacción. En Primera de Reyes 17:24 dice: entonces la mujer dijo a Elías, recuérdese que ella no era del pueblo de Israel, pero ve el testimonio de esta mujer: ahora conozco que tú eres el varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Eso es tener fe. Por la fe esta mujer recibió a su hijo y por la fe Elías hizo el milagro que hizo. Eliseo, les dije, también hizo lo mismo con el hijo de una mujer sunamita, tampoco del pueblo de Dios. Ella vino a Eliseo porque sabía que él era el instrumento de Dios para obrar a su favor. Y en Segunda de Reyes 4, 36 al 37 dice: entonces Eliseo llamó a Giesi, que era quien era su siervo, y le dijo: llama a la madre del niño. Y cuando ella entró, Eliseo le dijo: aquí tienes, toma tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Subraya eso, por favor, hermano, porque la fe produce gratitud. La fe produce gratitud. La fe produce gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Estas madres y estos profetas creyeron en Dios para la resurrección y Dios obró a favor de ellas. Las mujeres sufrieron por un momento, pero el dolor pasó cuando vieron a sus hijos vueltos a la vida. ¿Sabía usted que el Nuevo Testamento también registra de una mujer que recibió a sus hijos, o sea, recibió un hijo a la vida? En el Nuevo Testamento tenemos la historia o el ejemplo del hijo de la viuda de Naín, quien recibió de vuelta a su hijo cuando Cristo lo resucitó de los muertos. El único hijo que esta mujer tenía, y aparte esta mujer era viuda. O sea, cuando a una viuda se le murió un hijo, se le acabó todo su sustento, todo su bienestar. Era el único que tenía, y aparte de eso era viuda. Y en medio del dolor que esta mujer estaba enfrentando, dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ella. Lucas 7, 14 al 15 dice: y acercándose Jesús tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, es decir, se levantó el que había muerto y comenzó a hablar. Y inmediatamente Jesús vino y se lo dio a su madre. Estas mujeres, dice la Biblia en Hebreos 11, por la fe ellas vieron a sus hijos vueltos a la vida, hijos muertos que habían sido resucitados. Pero les dije que Dios no siempre obra de la misma manera. Aquí obró para el bien de estas mujeres, pero nota en segundo lugar ahí en sus notas, dice que otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios. Dios no siempre obra de la misma manera. Por la fe unas mujeres recibieron a sus muertos y por la fe otros estaban muriendo. Si hay algo, una verdad que no podemos negar, es que Dios no siempre obra de la misma manera. Nunca podemos decir, o muchas veces de las aflicciones que vemos, no podemos decir que Dios obra de la misma manera. Estas aflicciones mencionadas aquí, mira el versículo 35, por favor. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Estas aflicciones mencionadas aquí fueron a largo plazo. Incluso muchos de ellas dilataron toda la vida de las personas que la estaban sufriendo. Y fue por medio de la fe que Dios les dio el poder a algunos en su pueblo para pasar por dificultades y no escapar de ellas. Dios salvó a unos de las dificultades, pero Dios permitió que otros pasaran por ellas. Así es como muchas veces es la voluntad de Dios. Muchas veces Él permite que su pueblo obtenga la victoria, pero en ocasiones, en su voluntad, Él permite que su pueblo siga sufriendo. Por la fe aceptamos eso. ¿Por qué? Ahora nos preguntamos por qué. Bueno, hay una frase que les dije hace un momento: Dios es soberano. Y el Salmo 111, versículo 7, habla de la soberanía de Dios. Y en su soberanía dice: todo lo que haces es justo y bueno. Subraye eso, por favor, hermano. Todo lo que Dios hace es justo
y es bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Es por medio del sufrimiento que ellos obtuvieron la victoria espiritual. No obtuvieron una victoria física, pero obtuvieron una victoria espiritual, que es lo mismo. No podemos negar que a veces se requiere más valor para mantenerse que para pelear. Se requiere más valor para mantenerse que para pelear. Alguien dijo, cuando se necesita más valentía, se necesita más fe. Cuando se necesita más valentía, se necesita más fe. Y en ocasiones la aflicción es inevitable, pero en otras ocasiones se puede evitar la aflicción. Para la persona de fe, ninguna clase de aflicción puede hacerlo negar su fe o comprometer la palabra de Dios. Lo que para el mundo puede resultar fácil, simple como negar su fe, no lo es para aquel que ha decidido seguir a Cristo. Muchos de aquellos mencionados aquí en Hebreos 11:35, muchos de aquellos en la antigüedad murieron decapitados por su fe, porque se mantuvieron firmes en no negar quiénes eran y en quién habían creído. Mire, hay un libro que se llama El espejo de los mártires, que es un libro donde están escritas la mayoría de las historias que los mártires sufrieron y cómo ellos fueron condenados. Ahora, déjeme decirle que era tan fácil como negar su fe. Déjeme decirle cómo el asunto pasaba así. Esta gente era encarcelada, luego eran llevados al lugar donde los iban a decapitar, ponían su cabeza sobre un tronco y un verdugo estaba con un hacha listo para decapitarlos, y estando en ese lugar se les hacía una simple pregunta: niega a Cristo y tu fe y te vas a cenar a tu casa. Y esta gente prefirió morir por la causa de Cristo. No se reconoce en la historia nadie que haya dicho: yo niego mi fe, yo niego a Cristo. De ahí que la Nueva Traducción Viviente tradujera este versículo así: fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Niega tu fe, niega a Cristo y te vas a cenar tranquilo a tu casa. Note la frase aquí en la Reina Valera: atormentados. Y si puede, subráyala por favor, porque esa frase tiene mucho significado. Esta palabra indica que los cristianos fueron azotados hasta morir, siendo atados a un instrumento de tortura de aquella época. Uno conocido en tiempos antiguos como tímpanum, está ahí en sus notas. Y si usted puede ver aquí a la pantalla, hay una imagen más o menos como era. ¿Y qué era lo que era un tímpanum? Era como una rueda en la cual se extendía a las víctimas y se les amarraba de pies a cabeza y se empezaba a girar la rueda y se les golpeaba hasta que morían. Muchas veces se les ponía fuego debajo de la rueda para que mientras se les golpeaba comenzaran a quemarse lentamente. Y usted se queja porque cuando se hizo cristiano su comadre le dejó de hablar. Ahora, la palabra atormentados proviene de esa raíz griega que se usaba para un timbalo, para un tambor. Y si usted se da cuenta, el instrumento parece un tambor. La tortura particular aquí se refería o se requería estirar a la víctima sobre este instrumento semejante a un tambor y se golpeaba con garrotes hasta que moría. Los héroes de la fe estaban dispuestos a recibir golpes hasta morir antes de negar su fe, antes de comprometer sus convicciones. Alguien dijo que no sacrificarían el futuro en el altar de lo inmediato porque ellos preferían morir porque sabían por fe que Dios lo resucitaría un día. La Nueva Traducción Viviente dice: ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Una mejor resurrección significa una renovación perenne de la vida delante de la presencia de Dios. Ahora, nota en segundo lugar, porque esta fe heroica, en segundo lugar, nos presenta los sufrimientos experimentados por la fe. Ahora, antes de iniciar en esta sección, quiero nada más pedirles que vamos a hacer el mismo ejercicio de la semana pasada. Es decir, cuando yo mencione el sufrimiento, usted va a poner ahí en sus notas qué personaje bíblico viene a su mente y usted lo va a poder compartir en sus células.
Muchos piensan que el dolor es la excepción en la vida cristiana. Es decir, que aquel que es cristiano ya no tiene que sufrir más. Bueno, esa es una afirmación que está muy lejos de la verdad. Porque cuando el sufrimiento tiene lugar, las personas que piensan de esta manera preguntan: ¿por qué a mí si ahora soy cristiano? Sienten como que si Dios los abandonó, o que quizás Dios no era tan confiable como para agarrarse de él en tiempos de necesidad. La realidad es que vivimos en un mundo malvado y la vida incluye muchos sufrimientos, incluso para los cristianos. El ser cristiano no quiere decir que usted no va a sufrir, pero Dios sigue dominando las circunstancias. Dios sigue teniendo control de las circunstancias. Él permite que algunos cristianos lleguen a ser mártires por la fe. Permite que otros sobrevivan a la persecución. Así que en lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, es mejor decir ¿por qué no a mí? Vea cuáles son algunos de los sufrimientos que estos hombres sufrieron. En primer lugar, ellos sufrieron burlas y azotes. Ellos sufrieron burlas y azotes. El versículo 36 dice: otros experimentaron vituperios, que es una burla y azote. Esto hace referencia a la oposición que los cristianos enfrentaron por las autoridades. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, enfrentó burlas de las autoridades, déjenme hacerle una pregunta: ¿qué podemos esperar a aquellos que le hemos seguido? ¿Qué espera usted? ¿Que lo traten bien? No, no lo van a tratar bien. Jesús sufrió burlas de las autoridades. En Mateo 27, 28 al 30, vea lo que los soldados romanos hicieron con Jesús. Y piense usted si esto no es una burla. Ellos le desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, que era lo que los reyes usaban. Historiadores dicen que este manto pudo haber sido que se lo encontraron en la basura de algún otro reo que también habían castigado. Estaba en la basura. Lo agarraron y se lo echaron a Jesús encima. El color escarlata o el color rojo oscuro o marrón es un color que únicamente los reyes se vestían. Y ellos pusieron en su cabeza, dice la Biblia, una corona tejida de espinas y una caña en su mano, refiriendo el cetro de los reyes. Una corona de rey, una caña, refiriéndose o haciendo burla del cetro que los reyes usaban. E hincándose la rodilla, los soldados romanos le decían: salve, oh rey de los judíos. Y toda esa burla la recibió el mismo Hijo de Dios. Pero no solamente eso. El versículo 30 dice que escupiéndole en la cara, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y el versículo sigue diciendo que como Jesús no podía ver, los soldados se burlaban: te golpeamos, ahora tú adivina quién te está golpeando. Si vemos que en las Escrituras Jesús sufrió, ¿cuánto más nos espera a nosotros? Déjenme darle unos ejemplos. Pedro y Juan enfrentaron persecución por causa de su fe. A pesar de haber sido advertidos y amenazados varias veces, ellos no pararon de dar testimonio y de hacer la obra para la que habían sido llamados. Y en Hechos 5, 40 al 41 dice la Biblia: los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran del nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Con alegría, porque Dios los había tenido por dignos. El apóstol Pedro sufrió también persecución por causa de su fe y permanecer firme al llamado que Dios le había hecho. Al dar parte de su testimonio, él mismo cuenta lo que él sufrió por ser cristiano. Y no fue el rechazo de la comadre, como le dije hace un rato. Mire lo que él sufrió. 2 Corintios 11, 24 al 25. De los judíos 5 veces he sido azotado, 40 veces menos 1. Los judíos no podían castigar a nadie más de 40 veces. Entonces le daban 39 varazos a una persona, porque el 40 no lo podían usar ni más de 40.
Pero de los romanos fue azotado con vara y con látigo, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día estando como náufrago en alta mar. Sufrió persecución por causa de su fe. Y no solamente él. Jeremías padeció maltrato emocional mientras le maltrataban físicamente. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, y no es para más, pero él no lloraba por sí mismo, sino por su pueblo que constantemente rechazaba a Dios. Soportó y continuó soportando toda clase de dolores por la palabra de Dios. ¿Sabe qué la Biblia dice de esta gente? Mateo 5:11 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en contra de su fe, porque son mis seguidores. ¿Ya puso usted quiénes son los personajes que usted considera? Ahora, note en segundo lugar, otros se enfrentaron cadenas y cárceles. Otros enfrentaron cadenas y cárceles. Y esta otra es una clara referencia de la oposición que los primeros cristianos sufrieron por parte de las autoridades, poniéndolos en cárceles por su fe. Herodes puso en la cárcel al apóstol Pedro al ver que los judíos les había parecido bien que él mismo hubiera asesinado a Jacobo, hermano de Juan. Ahora Herodes se enfocaría en el líder, en el pez más gordo que era el apóstol Pedro, el líder de los 12. En Hechos capítulo 12 versículos 4 al 5 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, y quiero que subraye esto, 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Ya hizo la matemática? El apóstol Pedro estaba encadenado a 16 hombres cuando él estuvo preso, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. La Biblia dice que fue la fe del apóstol Pedro. La Biblia dice que fue la fe de la iglesia la que libró milagrosamente de sus cadenas. La confianza de Pedro. Mire, la confianza de Pedro fue tal que dice la Biblia que cuando el ángel lo fue a liberar, él estaba profundamente dormido. Yo no sé usted, pero si yo tuviera 16 soldados a mi alrededor, yo no pudiera dormir tranquilamente. Pero él estaba profundamente dormido. Tan profundamente dormido que el ángel le tuvo que tocar el costado y decirle: hey, levántate, y es hora de irnos. Y así fue como el apóstol Pedro fue liberado. Ahora, el apóstol Pablo y Silas también enfrentaron cárceles y cadenas por hacer el bien a una muchacha que estaba endemoniada. Al liberarla del demonio, ya no podía darle más ganancias a sus amos, y sus amos los pusieron a ellos en prisiones, pero no en cualquier prisión, dice la peor prisión de aquella época. Hechos 16, 23 al 24 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con el cepo. Le aseguró los pies con el cepo. Así que usted puede darse cuenta que esta gente sufrió por la causa de Cristo. Sufrió por la causa de Cristo. En Mateo 5:10 dice que Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora note la siguiente cosa que ellos sufrieron. Unos fueron muertos a pedradas. Jesús profetizó de aquellas cosas que los hijos de Dios al padecer firmes tendrían que sufrir. Cosas que sufriríamos por causa de nuestra fe. En Juan capítulo 16, versículos 1 al 3, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Ahora note lo que Jesús dice de los cristianos.
Los expulsarán de las sinagogas. Llegará el tiempo en quienes los maten, quienes los maten pensarán que estarán haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni me han conocido a mí. ¿Sabía usted que la mayoría de cristianos que han muerto en la historia murieron a manos de otras personas que se consideraban cristianas? ¿Se recuerda del tiempo de la Inquisición? La Inquisición, los soldados llegaban con una espada y con una Biblia diciendo: lo que estamos haciendo es en el nombre de Dios, y mataban a los cristianos. Cristo dijo que esta gente iba a sufrir. Jesús se lamenta, hermanos, de Jerusalén, que era la capital del pueblo escogido de Dios, la ciudad ancestral de David y el lugar donde estaba el templo, la morada terrenal de Dios. Pero Jesús, al orar por Jerusalén, se lamenta. Jerusalén debería ser el centro de la adoración al verdadero Dios y un modelo de justicia para toda la gente. Pero Jerusalén llegó a ser la ciudad ciega a Dios, insensible a lo que Dios enseñaba. Y ahí usted puede ver la profundidad de Dios y la profundidad de Jesús en los sentimientos cuando Él ora por Jerusalén. Mateo 23:37 dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. La ciudad de Dios ahora estaba matando a los profetas de Dios y estaba apedreando a los mensajeros de Dios. Bueno, hablando de los que fueron muertos a pedradas, la Biblia dice que el profeta Zacarías, hijo de Joiada, murió en el atrio del templo del Señor durante el reinado de Joás, rey de Judá. Todo esto por haber enfrentado al rey cuando el rey violó la ley de Dios. Segunda de Crónicas 24, 21 y 22 dice: entonces los líderes tramaron matar a Zacarías y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Y así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad, mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Y escuche bien, así fue como ocurrió. Así fue como ocurrió. Dios vengó la muerte del profeta a manos del rey. Esteban, en el Nuevo Testamento, quien fue uno de los diáconos de la iglesia primitiva, fue muerto a pedradas por causa de su fe. La Biblia lo describe. ¿Cómo describe la Biblia a Esteban? Como un varón lleno de fe y del Espíritu. Fue por su fe que fue muerto a pedradas. Fue por su fe que fue muerto a pedradas. Hechos 7, 58 al 59 dice: y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban mientras él invocaba al Señor y decía, a diferencia de Zacarías, este decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. Pero note otra de las cosas que esta gente sufrió por su fe. Otros fueron aserrados por la mitad. ¿Sabe qué significa eso? Fueron partidos por la mitad, fueron cortados por la mitad. La tradición sostiene que Isaías, el profeta mayor, fue aserrado, fue cortado por la mitad con una sierra de madera. Aunque la Biblia no demuestra esto o no enseña esto, fue la tradición judía la que enseña que Isaías murió de esta manera. Según la tradición, esto ocurrió durante el reinado del rey Manasés, uno de los reyes más perversos de la historia. Entre la lista de las torturas físicas, el autor menciona aquí en Hebreos que ellos fueron puestos a prueba. Mire lo que dice el versículo 36. Otros experimentaron vituperios, azotes y más. Estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Y ese mismo contexto de puestos a prueba, algunos piensan que esa expresión abarca mucho más que simplemente probar la vida de alguien.
Algunos dicen que esta gente fue marcada como animales con fierros en sus cuerpos. Algunos dicen que estos fueron quemados vivos, mutilados y estrangulados, más o menos como murieron los 12 apóstoles, los 11 apóstoles, a excepción del apóstol Juan. Ahora note otra de las cosas que ellos sufrieron: unos muertos a filos de espada. Hombres que por su fe sufrieron la espada de sus opositores. Muchos de estos profetas fueron contemporáneos de Elías, porque Elías se queja delante de Dios cuando estaba en la cueva y Dios le pregunta a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? Note lo que Elías le dice a Dios en Primera de Reyes 19:10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Y subraya esto, por favor: su propio pueblo había matado a los profetas a filo de espada. Ellos murieron por su fe. Ellos murieron por su fe. Elías dice: solo yo he quedado y me buscan a mí también para matarme a filo de espada. El rey Joacim, en días de Jeremías, mató a filo de espada al profeta Urías cuando éste profetizó en el nombre del Señor y predijo la destrucción de Jerusalén. Cosa que pasó, cosa que sucedió. Pero este rey lo mató a filo de espada. Mire Jeremías 26, 20 al 21 dice: hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jeraim, el cual profetizó contra la ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Este hombre, cuando supo lo que el rey quiso hacer, corrió, pero no sirvió. Dice el versículo 23 siempre de Jeremías 26, que lo tomaron prisionero en Egipto. El rey mandó a buscarlo, lo agarraron allá, lo trajeron al rey Joacim, y el rey mató a Urías a espada y mandó que lo enterraran. Ahora me llama la atención lo que la Nueva Traducción Viviente dice: en una fosa común. ¿Sabe quiénes se enterraban en una fosa común? Los que no eran dignos de ser enterrados en una tumba. ¿Sabe quiénes se enterraban en una fosa común? Los que no tenían nadie que los reclamara. Y este hombre, siendo un profeta de Dios, fue enterrado en una fosa común. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista murió a manos del verdugo de Herodes. Cuando predicando a Herodes, le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodes tenía a su cuñada por amante. Y fue la petición de esa misma amante la que le costó a Juan su propia cabeza. En Marcos 6, 27 al 28 dice: y enseguida el rey, cuando esta mujer le dice: yo quiero la cabeza de Juan en una bandeja de plata, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan, y el guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. ¿Se imagina qué grotesco ha de haber sido esto? En medio de una fiesta, que un hombre entre con la cabeza de Juan y que le diga: aquí está el premio que tú pediste. Pero ¿sabe qué? Estos héroes sufrieron toda clase de males. Nunca tuvieron un lugar estable donde vivir debido a la persecución que enfrentaron por causa de su fe. Muchos del pueblo de Dios, dice la Biblia, sufrieron pobrezas extremas por no negar al Cristo vivo. Lo dieron todo por causa de su fe en Jesús. Mire el versículo 37. Dice: anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y muchas de las formas de sufrimiento mencionadas en estos versículos son un resumen de la forma en que todos estos fueron afligidos. Cosas que todos hemos sido llamados a soportar por causa de nuestra fe. Tanto como si los mataban o los desterraban, la idea era la misma. La idea es que con valentía y con verdadera convicción ellos sufrieron por el Señor por causa de su fe. Lucas 6, 22 al 23 dice: qué bendición les espera cuando la gente los odie o los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre.
refiriéndose a Cristo. Versículo 23 dice: cuando les suceda esto, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera que los tratan a ustedes. De allí, hermanos, de allí que en el versículo 38 se afirma esta frase, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Esta gente murió porque el mundo no era digno de ellos. Y de los cuales el mundo no era digno. Alguien dijo que este grupo de siervos despreciados y maltratados de Dios era de mayor valor real que todo el resto de la humanidad junta. La traducción del lenguaje actual dice que la gente de este mundo no merecía personas tan buenas como todos estos héroes de los cuales hemos hablado. Esta clase de personas no tenían comparación, ya que ellos tenían un gran honor, una gran estatura moral. Acab no podía compararse con Elías, no era un digno rival de Elías. Herodes no era un digno rival de Juan el Bautista. Este mundo no era digno de ellos. Y fue por su fe que ellos anduvieron. Mira el versículo 38 al final. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. David, sin haber hecho ningún mal, huyó de la mano de Saúl. Elías, después de haber hecho frente a los profetas de Baal, huyó de la mano de Jezabel. Esta gente nunca tuvo un lugar estable por su fe. El creyente siempre está rodeado del mundo incrédulo, del cual algún día probablemente vamos a tener que huir. Y debido a esa persecución, en ocasiones tendremos a sentirnos solos, pero no debemos temer. Cristo es nuestro compañero fiel, y por la fe Él está a su lado cada día de su vida. O como decía el autor y poeta Henry Francis Lyte, él lo expresó en un poema que dice lo siguiente: puede el hombre molestarme y afligirme, no logrará más que llevarme a tu descanso. La vida podrá con sus pruebas hostigarme, mas el cielo me acercará a tu dulce descanso. Cada prueba en nuestra vida nos acerca al descanso que Cristo ofrece. Y hablando de todos estos que sufrieron por la causa, hay una historia interesante que ocurrió en la época de la persecución. Y es la historia de un hombre que estaba huyendo de sus verdugos. Este hombre estaba huyendo de los que venían persiguiéndolo para apresarlo y decapitarlo. Cuando este hombre pasó por un lago que estaba congelado, el lago estaba lo suficientemente fuerte para que lo pudiera aguantar. El hombre pasó, pero cuando sus perseguidores venían detrás de él, el lago se rompió y uno de sus perseguidores cayó esa agua congelada. Este hombre que había sido perseguido, al ver que este hombre cayó al agua, regresó para ayudarlo. Regresó para ayudarlo. Usted puede preguntarse, ¿pero por qué regresó? ¿Sabe por qué? Porque el mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de ellos. La historia termina diciendo que cuando este hombre rescató al hombre que estaba en el agua, los otros que venían detrás de él lo persiguieron, lo decapitaron por su fe. Pudo haberse ido, pero regresó a ayudar. Usted puede preguntar, ¿y qué de bueno sacó de todo esto? ¿Sabe qué fue lo bueno que sacó esta historia de todo esto? Que el hombre que cayó al agua se convirtió a Cristo y también fue decapitado por su fe. El mundo no era digno de ellos. Ahora, en tercer lugar, y esto ya para terminar, hablando de la fe heroica de ellos, vemos las recompensas recibidas por la fe. El versículo 39, si usted esperaba o usted piensa que no hay recompensa de su fe, escuche lo que el versículo 39 y 40 dice. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante su fe, no recibieron. Ellos dieron buen testimonio, pero nunca recibieron lo que se les había prometido. La fe verdadera tiene la valentía de contar con la salvación, y estos santos fieles tuvieron que vivir en la esperanza, tenían la confianza permanente en que un día Dios haría lo necesario para redimirlos y recompensarles.
Lo que pasa con ellos, antes de aquel momento, eso era algo que no tenía tanta importancia para ellos. Ellos vieron hacia adelante, ellos vieron lo que vendría. Lo que vendría. Para ellos, el testimonio de la obra completada fue cuando Cristo vino al mundo. Estos seguidores de Dios se mantuvieron firmes sin recibir la promesa que se les había hecho. ¿Cuánto más nosotros? Tenemos aún más razones para continuar fieles, aún en medio de las pruebas y las dificultades. Su fe no estaba en algo que se cumpliera inmediatamente, sino en el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios. Es ahí donde se prueba la fe y es ahí donde más importa. La promesa definitiva era para todos aquellos que han creído. En primera de Pedro 1, 10 al 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Note versículo 11: escudriñando qué persona y en qué tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Matthew Henry dice que Jesucristo fue el tema principal de los estudios de los profetas. Ellos indagaron los sufrimientos de Cristo, las glorias de Cristo, y condujeron eso a la visión que les esperaba en el futuro. Así que desde Enoc hasta los profetas, todos ellos tuvieron sin reserva la fe valiente que cuenta con la salvación que al final se obtiene. Muchos de ellos nunca recibieron la tierra prometida. No Abraham, no Isaac, no Jacob, no Moisés, no la generación primera del pueblo de Israel. En ocasiones ellos obtuvieron victorias y en ocasiones no. En ocasiones su fe los salvó de la muerte y en ocasiones no los salvó. Pero por medio de las circunstancias sabían que Dios les había provisto una cosa mejor. ¿Y de qué cosa mejor está hablando aquí el escritor de Hebreos? Mire el versículo 40. Proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Al ver y disfrutar la obra completa de Jesús en nosotros, tenemos muchas más razones para aferrarnos a nuestra fe. ¿Sabe de qué obra perfecta habla ahí? De la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Abraham lo esperaba, Isaac lo esperaba, Jacob lo esperaba, todos los profetas hablaron del Mesías. La idea de perfeccionados aquí es convertirnos en completos. Y esa completidad, eso completo, eso entero no llegó sino hasta que Cristo vino al mundo. En Efesios 4:13 dice que todos vamos a llegar a esa obra del varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es por la fe, hermanos, es por la fe que Dios nos ha perfeccionado, tanto a esos héroes que acabamos de leer y estudiar durante estas 11 semanas, como a nosotros. O como F.B. Meyer decía, este capítulo prueba que los santos de todas las edades son esencialmente uno. Hay un vínculo que los une, una emoción que pasa de una mano alrededor de la otra. Eso se llama fe. La fidelidad de ellos hace que nuestra fe sea un poco más fácil. El autor de Hebreos comenzó el capítulo hablando de la fe en tiempo presente. Es pues la fe. Pero el autor de Hebreos habla en tiempo presente. Por la fe entendemos que al inicio y al final él nos apunta hacia una obra perfecta hecha por la fe. Y eso se llama la cruz de Cristo. Estos héroes no eran creyentes de segunda categoría. Estos héroes eran creyentes en el más alto orden establecido. Lucharon, sufrieron, contaron con su salvación valientemente. Creyeron en las promesas de Dios y creyeron en el carácter de Dios. Y recuérdese que para tener fe, usted tiene que creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser, pero también debemos creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice que hará. Termino con Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Señor,
Te damos gracias por tu palabra, mi Dios, y gracias por la bendición que nos das de poder terminar esta serie en victoria. Poder terminar esta serie dándote la honra y la gloria a ti, Señor, con todo lo que pasa en nuestra vida. Tú eres el centro de nuestra vida. Por la fe cantamos hace un momento. Entendemos que tú, Señor, vives y reinas para siempre. Por la fe entendemos que el universo fue constituido. Por la fe entendemos que cada uno de estos héroes vivieron dando su vida por la causa de Cristo, aunque Cristo ni siquiera había nacido. Ellos entendieron que la cruz era la meta y la cumbre máxima de la fe. En esa cruz, Señor, donde tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. En esa cruz donde nuestros pecados fueron perdonados. En esa cruz donde alcanzamos salvación. En esa cruz donde tu Hijo amado vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Fue por la fe. Por la fe creemos en que el mundo, a pesar de que el mundo rechaza tu palabra, Señor, creemos por la fe que el mundo puede ser salvo un día. Señor, gracias porque cada uno de estos héroes vino a darnos una lección real a nuestra vida. Cada uno de ellos vino a enseñarnos algo que nosotros necesitábamos aprender. Cada uno de ellos vino a mostrarnos una parte de su existencia que hizo la diferencia en nuestra existencia. Por la fe recibimos cada mensaje. Por la fe queremos aplicarlo a nuestra vida. Queremos tener una fe fuerte como lo hizo Abraham, Enoc, Abel, Isaac, Jacob y todos los demás. Queremos vencer con una fe tal y como David lo hizo. Tener la fe que a pesar de nuestros temores como Gedeón, salir a la batalla. Una fe que a pesar de las dudas como Moisés, emprender su viaje. Seguir y creer que eres tú quien nos está guiando. En el desierto Moisés reconoció quién era. Él dice: si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ningún lugar. Mi Dios, por la fe creemos que eso es así. Y que cada cosa que emprendamos en la vida, si tú no vas con nosotros, no vamos a ir a ningún lugar. Si tú no vas con nosotros, no vamos a ir a ningún lugar. Señor, por la fe, ayúdanos a soportar cualquiera que sea el sufrimiento que estemos pasando. Ya sea una enfermedad, ya sea una pérdida, ya sea un problema que a lo mejor vemos lejos de poder resolver. Es por la fe que tú nos vas a ayudar a salir de eso. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias, Señor. Por la fe creemos en ti. Ahora permite que nuestra fe sea tan fuerte que impacte a otros. Permite que nuestra fe sea fuerte que impacte a nuestros hijos. Permite que nuestra fe sea tan fuerte que impacte a las personas con las que trabajamos. Que nuestra fe se demuestre a cada momento y en toda hora. Que nuestra fe haga la diferencia aquí y en cada lugar. Es por la fe que creemos que tú eres el Rey de nuestra vida. Hermanos, si usted aún no tiene esa clase de fe de la cual hemos hablado en estas semanas atrás, déjeme decirle que no hay mejor momento para pedírsela a Dios que este último mensaje. Decirle: Dios, ayúdame a tener la fe que tuvo este héroe. Tal vez usted desde ya admira a alguien, a todos estos héroes de la fe que hemos mencionado. ¿Por qué no ora a Dios diciéndole: Dios, estoy pasando por la misma circunstancia que este héroe pasó? Ayúdame a mí a tener esa fe. Ayúdame a mí a tener esa fe y a vencer y a creer que por la fe puedo obtener la salvación que necesito. Gracias, mi Dios, por tu palabra, y gracias porque en ti
creemos por fe. Te pedimos, Señor, que vengas a ser el rey de nuestra vida y que tomes control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Señor, que a cada momento tú vengas y nos des la sabiduría necesaria para poder vencer las circunstancias que enfrentemos. Ayúdanos a luchar, a pelear y a permanecer de pie tal y como estos héroes lo hicieron. Tal y como estos héroes lo hicieron. Por la fe creemos en ti, Señor. Por la fe nos acercamos a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hacemos iglesia.